tras años de sacrificio, descubrí que mis padres le daban todo a mi hermano. No sabían que yo tenía la prueba para destruir su farsa y recuperar mi vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi vida, o al menos la vida que conocí durante los últimos 10 años, olía a mole poblano, a cebolla recién picada y al vapor del maíz. Era el aroma del sazón de antaño, el restaurante de mi familia en el corazón de Puebla. Un aroma que, hasta hace poco, yo asociaba con el deber, el sacrificio y, erróneamente, con el amor familiar. Tengo 35 años. A los 25, recién salida de la escuela de gastronomía con un diploma y un sueño brillante de abrir mi propio bistró de autor en Oaxaca, mi vida dio un giro de 180 grados. Mi padre, Ricardo, tuvo un susto de salud, un aviso del corazón que lo obligó a bajar el ritmo. Mi madre, Elena, con su perpetua ansiedad, no podía manejar el negocio sola. Y mi hermano, Javier, 2 años mayor que yo, ya vivía en la Ciudad de México, persiguiendo sus grandes proyectos que nunca parecían materializarse pero que siempre sonaban impresionantes en las cenas de Navidad. Así que me quedé. Guardé mi sueño en un cajón, junto con los bocetos de mi menú oaxaqueño, y me puse el delantal del sazón de antaño. El restaurante era tradicional, un poco anticuado, con más corazón que ganancias. En una década, le di la vuelta. Refiné las recetas clásicas, introduje técnicas modernas sin perder la esencia, optimicé a los proveedores y transformé el lugar en un referente local. Los turistas lo buscaban, los locales lo llenaban. Yo era la chef, la gerente, la que resolvía problemas. Era el motor que mantenía todo en marcha. Mi familia, por supuesto, estaba muy orgullosa. No sabemos qué haríamos sin ti, Sofía, decía mi madre, mientras me pasaba otra pila de facturas. Eres la columna vertebral de este lugar, afirmaba mi padre, antes de irse a su partida de dominó. Pero sus halagos siempre venían con un anexo, una comparación implícita con mi hermano. Javier es el visionario, el de las ideas, decían. Tú eres la administradora, la que tiene los pies en la tierra. Javier nos visitaba cada 2 o 3 meses. Llegaba en un coche alquilado, vestido con ropa de marca que yo sabía que no podía permitirse. Entraba al restaurante como si fuera el dueño, saludaba a los empleados con una condescendencia apenas disimulada y pasaba horas al teléfono, hablando en voz alta sobre rondas de inversión y reuniones con gente importante. Se tomaba fotos para su Instagram, posando en la cocina que yo dirigía, con platos que yo había creado. Y cada visita terminaba de la misma manera, pidiéndole a mis padres un préstamo para cerrar un trato inminente. Y ellos siempre se lo daban. Yo lo observaba todo en silencio, tragándome mi frustración y repitiéndome el mantra familiar, somos un equipo. Su éxito es el éxito de todos. La grieta en mi negación comenzó a formarse una tarde de martes, un día típicamente lento. Mi madre se acercó a mí en la oficina, con una sonrisa nerviosa. Mi hija, necesito un favor. Tu papá y yo vamos a actualizar unos papeles con el notario, cosas de la propiedad. ¿Podrías buscar las escrituras originales? Deben estar en el viejo escritorio de tu padre, en el almacén. No le di importancia. El almacén era mi dominio menos favorito, un cuarto polvoriento lleno de muebles viejos y recuerdos. El escritorio de mi padre era una mole de madera oscura que no se había usado en años. Comencé a revisar los cajones, entre el olor a papel viejo y a encierro. En el último cajón, debajo de un fajo de manuales de electrodomésticos obsoletos, encontré una carpeta de cartón, atada con un cordón. No eran las escrituras. La etiqueta decía personal, testamento. Sentí una punzada de curiosidad, mezclada con culpa. No debía mirar. Pero la carpeta estaba mal cerrada, y una hoja se asomaba. Pude leer el encabezado, borrador, testamento hológrafo, Ricardo y Elena Vargas. Mi corazón empezó a latir más rápido.
Era reciente. Con manos temblorosas, desaté el cordón. Lo leí allí mismo, de pie en medio del polvo y la penumbra. Mis ojos pasaban por encima del lenguaje legal, buscando lo único que importaba. Y lo encontré. La casa familiar, el próspero restaurante El Sazón de antaño, los ahorros de toda una vida, todo, absolutamente todo, era para mi hermano, Javier. Seguí leyendo, desesperada, buscando mi nombre. Y allí estaba, al final, en una cláusula secundaria. A nuestra hija, Sofía Vargas, legamos la suma de 200,000 pesos, en profundo agradecimiento por sus años de servicio. Servicio. La palabra resonó en el silencio del almacén. No amor. No contribución. No trabajo. Servicio. Como si fuera una empleada leal, una pieza funcional a la que se le da una liquidación. 10 años de mi vida, mi sueño sacrificado, mi sudor y mi alma invertidos en ese lugar, reducidos a una propina de gratitud. El mundo se encogió, el aire se volvió pesado. El papel temblaba en mi mano, no por el frío, sino por el impacto helado de la traición más profunda que jamás había conocido. Esa noche no pude trabajar. Me quedé en la pequeña oficina, con el testamento sobre el escritorio como si fuera una bomba sin detonar. Cada sonido de la cocina, cada risa de los clientes, se sentía como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Esperé a que el último empleado se fuera, a que las luces del comedor se apagaran. Luego, caminé hacia la casa de mis padres, que estaba justo detrás del restaurante, con la carpeta en la mano. Los encontré en la sala, viendo la televisión. Mi madre sonrió al verme. ¿Terminaste temprano, hija? Qué bueno, siéntate con nosotros. No me senté. Puse la carpeta en la mesa de centro, sobre sus tazas de té. El silencio se instaló de inmediato. Mi padre miró la carpeta, luego a mí, y su rostro perdió el color. Mi madre se llevó una mano a la boca. Lo encontré, dije, con una voz que no reconocía como la mía, plana y sin emoción. ¿Pensaban decírmelo algún día? ¿O me habría enterado en su funeral? Al principio, lo negaron. ¿De dónde sacaste eso? No deberías estar hurgando en nuestras cosas, exclamó mi padre, intentando tomar la ofensiva. Buscaba las escrituras que me pediste, mamá, respondí, mirándola fijamente. Ella bajó la vista. Fue entonces cuando empezaron las excusas, un torrente de gaslighting diseñado para hacerme sentir irracional y egoísta. Íbamos a decírtelo, Sofía, por supuesto, dijo mi madre, con la voz temblorosa. Es que no es lo que parece. No es por falta de amor hacia ti. Entonces, ¿qué es? Pregunté, sintiendo como el hielo en mi pecho comenzaba a resquebrajarse. Mi padre tomó la palabra, con un tono paternalista y condescendiente que me revolvió el estómago. Mira, hija. Javier, él necesita una base sólida. Es un hombre de negocios, tiene grandes planes, y este restaurante, la propiedad, es un respaldo financiero importante para él. Es un activo. ¿Y yo qué soy? Un pasivo, espeté. No, claro que no, se apresuró a decir mi madre. Tú eres fuerte. Eres inteligente, trabajadora. Tú siempre sabrás cómo salir adelante, con o sin esto. Javier es más, sensible. Necesita este apoyo. Lo hacemos por el bien de la familia, para asegurar el futuro del apellido Vargas. Ahí estaba. La frase que había justificado cada sacrificio, cada hora extra, cada sueño pospuesto, por el bien de la familia. Pero ahora entendía. La familia era un eufemismo para Javier. Yo no era parte del plan de futuro, era la herramienta para construirlo. Me di la vuelta y me fui. No podía respirar en esa casa. Me encerré en mi pequeño apartamento y me derrumbé. No lloraba por el dinero. Lloraba por la década perdida, por la estúpida ingenuidad con la que había creído en su farsa. Me sentía borrada de mi propia historia familiar. En mi desesperación, llamé a Valentina, mi mejor amiga. Entre sollozos, le conté todo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, no me ofreció palabras vacías de consuelo. Su voz era dura como el acero.
Te lo dije, Sofía. Te lo he estado diciendo durante años. No son una familia, son un negocio en el que tú eres la única socia que trabaja gratis. ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? ¿Qué puedo hacer, Val? Es su dinero, su propiedad, susurré. No, no lo es. No del todo, replicó ella. Tú construiste ese negocio. Ese valor es tuyo. Tienes que luchar. No por el restaurante, sino por ti. Por tu dignidad. Sus palabras, aunque brutales, fueron el baldazo de agua fría que necesitaba. La tristeza profunda se transformó en una ira gélida y clara. La imagen de Javier presumiendo de su legado, construido sobre mi espalda, me llenó de una determinación que nunca antes había sentido. Al día siguiente, contacté a la licenciada Ramírez, una abogada que Valentina me había recomendado. Era una mujer de unos 50 años, directa y sin rodeos. Le expliqué la situación, le mostré el borrador del testamento. Escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró. Legalmente, Sofía, esto es complicado, dijo con franqueza. En México, tus padres tienen libertad testamentaria. Pueden dejarle sus bienes a quien deseen, incluso a un extraño. Impugnar el testamento por injusto no es una vía legal. A menos que podamos demostrar que no estaban en su sano juicio, lo cual no parece ser el caso. Sentí que el suelo se abría de nuevo. Entonces no hay nada que hacer. No he dicho eso, continuó la abogada, inclinándose sobre su escritorio. No vamos a atacar el testamento. Vamos a atacar la premisa. Nuestra estrategia sería demostrar que tú no eras una simple empleada, sino una socia de facto. Que tu trabajo y tus innovaciones generaron un valor cuantificable en el negocio, un capital de sudor. Tienes derecho a una compensación por esa inversión. Pero, y aquí su mirada se volvió penetrante, necesito pruebas. Contratos, correos electrónicos, registros financieros, testimonios. Algo que demuestre que tu contribución fue más allá de un salario y que existía un acuerdo, aunque fuera verbal, de que estabas construyendo algo para tu futuro. Sin pruebas, es tu palabra contra la de ellos. Salí de su oficina sintiéndome en mi punto más bajo. Tenía un camino, pero estaba lleno de obstáculos. Mis padres nunca habían sido de poner las cosas por escrito. Todo era confianza y palabra de familia. Y ahora, esa misma confianza era la soga que me apretaba el cuello. Estaba sola, enfrentándome a mi propia familia, y no tenía ni una sola prueba a mi favor. Pasé los siguientes días en una especie de niebla funcional. Seguía yendo al restaurante, dirigiendo la cocina, sonriendo a los clientes, pero mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una grieta en la pared de piedra que mi familia había construido a mi alrededor. La advertencia de la licenciada Ramírez resonaba en mi cabeza: necesito pruebas, Sofía. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos en mi apartamento, encontré una foto de una boda familiar de hacía muchos años. En ella estaba mi padre, riendo junto a su hermano, mi tío Mateo. Hacía casi 20 años que no hablábamos con él. La historia oficial era que Mateo, un soñador irresponsable, había querido que mi padre le diera una gran suma de dinero del negocio familiar para una idea loca y, cuando mi padre se negó por prudencia, Mateo se ofendió y cortó lazos. Siempre nos lo habían pintado como el villano de la historia. Pero ahora, a la luz de mi propia situación, una duda comenzó a crecer en mí. Con el corazón en un puño, busqué su número en una vieja agenda de mi madre. Vivía en Veracruz. Marqué, esperando que no contestara o que me colgara. Pero después de varios tonos, una voz masculina y cansada dijo: «Bueno. ¿Tío Mateo?» «Soy Sofía». Hubo un largo silencio. «Sofía. Vaya. Han pasado muchos años. ¿Tu padre está bien?» «Él está bien», respondí, y sin más preámbulos, le conté todo. Le hablé del testamento, de la conversación con mis padres, de la palabra servicio. Le hablé de mi sensación de haber sido utilizada. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró, un sonido cargado de una vieja amargura. «No me sorprende»,
dijo finalmente. La historia se repite. Solo que esta vez, el soñador irresponsable, es tu hermano. ¿A qué te refieres? Sofía, dijo, y su voz endureció. La historia que te contaron es una mentira. El Sazón de antaño no se fundó solo con el dinero de tu padre. Nuestros padres, tus abuelos, nos dejaron una pequeña herencia a los dos. Yo quería usar mi parte para abrir un bar en la playa. Tu padre me convenció de invertir mi dinero en su restaurante. Dijo que seríamos socios, que las ganancias se repartirían. Le di todo mi dinero. Durante los primeros años, cada vez que preguntaba, me decía que el negocio apenas daba para sobrevivir. Y luego, un día, me dijo que mi inversión se había perdido, que el negocio había tenido que ser rescatado con su propio dinero y que yo ya no tenía ninguna participación. Cuando protesté, me llamó ingrato y me acusó de querer sangrar el negocio familiar. Me di cuenta de que nunca tuvo la intención de pagarme. Me robó, Sofía. Y usó a la familia como escudo. Me quedé sin palabras. Él me dijo que tú querías el dinero para una tontería. Esa es la versión de Ricardo, dijo Mateo con tristeza. Lo peor es que tengo una carta de mi madre, tu abuela, de poco antes de morir. En ella me pide perdón por la avaricia de su hijo y me dice que rece por él. Nunca se la enseñé a nadie. Colgué el teléfono sintiéndome mareada. Esto lo cambiaba todo. No era una prueba legal para mi caso, pero era la prueba moral que necesitaba. El comportamiento de mi padre no era un hecho aislado, era un patrón. La historia de mi tío me dio el combustible que me faltaba. Mi familia no era simplemente injusta, era fundamentalmente deshonesta. Impulsada por una nueva furia, decidí que si había un secreto, lo encontraría. La licenciada Ramírez necesitaba pruebas financieras. Y yo era la única que tenía acceso a ellas. Comencé mi investigación secreta. Cada noche, después de cerrar, me quedaba en la oficina. Empecé a revisar los libros de contabilidad de los últimos 10 años. Al principio, todo parecía impecable. Mi padre era meticuloso. Los ingresos, los gastos, los impuestos, todo cuadraba. La desesperación comenzó a arañarme de nuevo. Pero entonces empecé a notar algo extraño. Los ingresos declarados eran demasiado estables. Recordaba perfectamente meses de ganancias extraordinarias, el Festival del Mole, donde prácticamente duplicamos las ventas, la Semana Santa, cuando la ciudad se llenaba de turistas. Los eventos privados que yo misma había negociado. Sin embargo, en los libros, esos picos apenas se reflejaban. Eran absorbidos, promediados, minimizados. ¿Cómo era posible? ¿A dónde iba a parar ese dinero extra? La pregunta se convirtió en una obsesión. Sabía que la respuesta estaba en alguna parte, oculta a plena vista. Solo tenía que seguir cavando. La respuesta no estaba en los libros oficiales. La encontré una madrugada, casi por accidente. Frustrada y agotada, estaba a punto de rendirme cuando decidí ordenar el almacén para despejar mi mente. En un estante alto, cubierta de polvo, había una caja de zapatos que no recordaba haber visto. No tenía etiqueta. Por pura inercia, la bajé y la abrí. Dentro no había zapatos. Había varias libretas de espiral, del tipo que se compra en cualquier papelería. Abrí la primera. La caligrafía era inconfundible, era de mi madre. Y lo que vi me dejó sin aliento. Era una contabilidad paralela. Un registro meticuloso y detallado del dinero B. Cada entrada correspondía a los picos de ingresos que yo recordaba y que no aparecían en los libros oficiales. Al lado de cada suma, había una anotación. Semana Santa, 50,000 pesos extra. Para la renta de Javi. Festival del Mole, 85,000 pesos. Para el enganche del coche de Javi. Evento privado Empresa Solís, 40,000 pesos. Inversión Ángel, para el nuevo proyecto de Javi. Página tras página, año tras año. Era la crónica de un desfalco sistemático. Mis padres no solo me estaban desheredando,
Habían estado robando activamente las ganancias del negocio que yo había hecho crecer, mi sudor y mi esfuerzo, para financiar la fachada de éxito de mi hermano. No era una traición. Era fraude. Y yo tenía la prueba en mis manos. Con las libretas en mi bolso, fui a ver a la licenciada Ramírez a la mañana siguiente. Mientras leía, su expresión profesional se endureció. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Sofía, dijo con una calma letal. Esto es una bomba atómica. Con esto, no solo ganas una compensación. Podrías enviarlos a la cárcel por fraude fiscal. La idea me revolvió el estómago. A pesar de todo, eran mis padres. No quiero eso, dije en voz baja. Solo quiero lo que es mío. Quiero mi vida de vuelta. Entendido, asintió. Entonces no usaremos esto como una amenaza directa, sino como una palanca inamovible. Y tengo una idea de dónde y cuándo aplicarla. El escenario perfecto se presentó 2 semanas después, la gran fiesta del 25º aniversario de El Sazón de antaño. Mis padres tiraron la casa por la ventana. Invitaron a toda la sociedad de Puebla, a clientes leales, proveedores y amigos de la familia. Era la noche para celebrar el legado Vargas. Javier, por supuesto, era el coprotagonista. Vestido con un traje caro, recibía a la gente en la puerta, aceptando felicitaciones como si ya fuera el dueño. Mis padres rebosaban de orgullo. Yo me movía entre la gente, con una sonrisa fija y el corazón martilleándome contra las costillas. Llegó el momento de los discursos. Mi padre subió a un pequeño escenario, con el micrófono en la mano. Habló de humildes comienzos, de trabajo duro y, finalmente, de legado familiar. Un legado, dijo, mirando directamente a mi hermano, que ahora pasará a las manos de la nueva generación, para llevarlo a nuevas alturas. La gente aplaudió. Luego, mi madre anunció, y ahora, unas palabras de nuestra talentosa chef, nuestra hija Sofía, que ha sido el corazón de esta cocina. Subí al escenario. El murmullo se calmó. Miré a la multitud, a las caras sonrientes que no sabían nada. Miré a mis padres y a mi hermano, radiantes en la primera fila. Gracias a todos por venir, empecé, mi voz sorprendentemente firme. Esta noche celebramos 25 años de historia. Y para mí, es una noche especialmente significativa, porque también es mi última noche en El Sazón de antaño. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La sonrisa de mis padres se congeló. Durante 10 años, continué, manteniendo mi voz calmada y clara, he dedicado mi vida a este lugar. Descubrí recientemente que todo este trabajo ha servido para construir un legado que será, exclusivamente, para mi hermano. Un legado financiado no solo por el increíble trabajo de nuestro equipo, dije, haciendo un gesto a mis cocineros, que me miraban atónitos, sino también por años de ganancias no declaradas. Cuidadosamente documentadas en unas libretas que sirvieron para mantener una vida de apariencias y proyectos fallidos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Les deseo lo mejor, dije, mirando a mi familia, cuyos rostros eran máscaras de horror y pánico. Pero mi servicio aquí ha terminado. Bajé del escenario y, sin mirar atrás, caminé hacia la salida. La fiesta se sumió en el caos a mis espaldas. El acuerdo se negoció en menos de una semana. Ante la amenaza velada pero inconfundible de una auditoría fiscal, mis padres cedieron en todo. Recibí una suma considerable, una compensación justa por una década de mi vida. No volví a hablar con ellos ni con Javier. 6 meses después, el aire de mi vida olía diferente. Olía a pintura fresca, a madera nueva y a albahaca. Estaba en mi propio local, un espacio pequeño, luminoso y moderno en el centro. En la ventana, un letrero sencillo decía, Bistró Sofía. Era la noche de la inauguración. Valentina estaba a mi lado, sirviendo vino. Mi tío Mateo había venido desde Veracruz y lloró al abrazarme. Miré mi cocina, mi equipo, mi sueño hecho realidad. Había perdido una familia, sí. Pero finalmente, por primera vez en mi vida, me había encontrado a mí misma. Y estaba en paz.